en la era exponencial, COVID y después. Tenemos un panel numeroso en el que van a participar Esther Kaufmann, Mercedes Llano, Mercedes Iacoviello, Noemí Pulido y Sebastián Juncal, en ese orden. Como verán, estamos cumpliendo, tal vez con exceso, con el cupo de género. Somos 4-2. Y todos somos integrantes del Centro de Estudio de Estado y Sociedad, CEDES. Yo simplemente me voy a limitar en mi calidad de coordinador del panel a presentar a los panelistas, a pedirles que se ajusten al tiempo que está previsto. Somos un panel numeroso y por lo tanto tenemos un tiempo restringido. Nos reservamos en todo caso para el momento en que se abra el panel a la discusión, en cuyo caso recibiremos las consultas y las preguntas que quieran formularnos, y allí seguramente nos extenderemos sobre algunos de los temas que no alcancemos a desarrollar en cada una de las presentaciones individuales. Como el título lo sugiere, estamos conversando alrededor de qué es lo que nos depara el futuro, o tal vez nos dispara el futuro, podríamos decir con mayor propiedad, frente a el desarrollo de las tecnologías que están caracterizando a esta era exponencial o de la cuarta revolución industrial, donde, como hemos visto durante esta pandemia, esas tecnologías han tenido un doble carácter, respondiendo a una especie de diójano bifronte, donde por un lado han servido para la utilización por parte de los gobiernos de plataformas informáticas, de mecanismos de geolocalización, de utilización de tecnologías como las impresiones 3D, el blockchain o las criptomonedas, pero por otro lado también han planteado algunas amenazas a la calidad de las democracias en la medida en que se han, por lo menos en algunos países, reafirmado algunos rasgos autoritarios. De manera que sobre cada uno de los aspectos que nuestros panelistas tienen en términos de sus intereses y especialidades en materia de investigación, bueno, cada uno de ellos se presentará y les comentará el título de su ponencia y a qué, digamos, aspecto de esta temática del Estado en la era exponencial se van a referir. De manera que, sin más, le doy la palabra entonces a Esther Kaufmann, pidiéndole que brevemente se presente y desarrolle el tema. Esther, adelante. Sí, buenos mediodías. Yo soy Esther Kaufmann y voy a desarrollar el tema de formación transversal y gestión de conocimiento frente a la complejidad que nos trae este escenario y escenarios venideros como los que está planteando Oscar, cómo manejar la crisis, la poscrisis y el advenimiento de la cuarta revolución industrial que ya está instalándose. En ese sentido, la preocupación es cómo se gestiona los conocimientos para el back office, desconectándonos de las respuestas ingenuas como laboratorios desconectados y sin impacto sistémico. Aquí hay que ver la complejidad y hay nuevos problemas y hay soluciones que están en estado de iteración, es decir, en estado beta, en permanente modificación. Entonces, es todo un tema identificar las prácticas, quién es quién, hacer un registro de estas prácticas para que esto pueda ser archivado y reutilizado, pero considerando que este estado de iteración, como los desarrollos de software, va a ser permanente, y esto ya es todo un problema para las políticas de transparencia, rendición de cuentas y auditorías, porque esta acción,
este permanente trabajo sobre el acierto y el error modifica las maneras en que tenemos que formarnos para pensar la innovación en contextos inciertos. Por otro lado, esta complejidad trae todo un tema de los campos de saberes y la complementariedad que estamos descubriendo permanentemente. Por ejemplo, el tema de pandemia no puede ser relegado exclusivamente a un tema de salud, pero los campos de saberes adicionales son de un descubrimiento continuo, entonces hay que ir conformando mapa de actores que tienen que ir aprendiendo a dialogar entre sí. Yo tengo un problema, se me interrumpió el timer, así que te pido, Oscar, que me avises cuando son los 7 minutos. Y no te escucho, ese es el otro problema. Bueno, entonces estos... Adelante, Esther, adelante. Entonces, se van conformando, se deberían conformar escenarios donde los nuevos problemas son problematizados y donde están haciendo prácticas similares o deseando hacer prácticas similares se conecten transversalmente a través de comunidades de práctica y aprendizaje, y por el otro lado, y donde estos avances iterativos puedan tener lugar en escenarios de formación continua, y por el otro lado, estos saberes complementarios, esta multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, podríamos reconocerlo como redes de comunidades, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucha experiencia nacional, muy buena experiencia nacional, tenemos SIU, Luján Gurmendi creo que dio una conferencia ayer, que es el desarrollo de software conjuntamente con comunidades de usuarios. Esta es una práctica continua que se ha desarrollado durante décadas y que ha dado lugar realmente a este fenómeno de corrección permanente. Por otro lado, tenemos el Foro de Responsables Informáticos, que justamente se generó a partir de la crisis del 2001, que continuó durante muchos años con la agenda digital, en formato de agenda digital. Por otra parte, escuchamos hace poco a Fernando Grillo, presidente del CLAD y director de Función Pública de Colombia, hablando de los equipos transversales por roles, auditores, abogados, directores de talentos humanos que están transversalizados desde el centro del Estado hasta los territorios. Todo lo que generan, que están ahora luchando contra la pandemia, fueron creados por Liliana Caballero, que fue presidenta del CLAD, para los acuerdos de paz, y ahora los han revitalizado precisamente para dar respuesta a esta situación. Entonces, lo que existe allí es una red de servidores públicos donde se van generando materiales que terminan siendo parte de la formación, fundamentalmente SAP, pero también hay maestrías que están conectadas, donde los preformatos de capacitación están siendo de algún modo desplazados por el tratamiento efectivo de los problemas que se dan en tiempo real. A mí me parece que... Tenés 30 segundos. Bueno, hay muchos ejemplos, la gestión de participación. Yo les recomiendo, bueno, estamos haciendo unos conservatorios RAGA donde el Estado de Red y estos equipos transversales de Colombia han sido tratados, igual que la gestión transversal de la participación en Cataluña, donde van a poder encontrar ejemplos realmente interesantes sobre la formación entre pares a través de comunidades de práctica y redes. Muchas gracias. Gracias a vos, Esther. Bueno, le damos entonces la palabra a Mercedes Llana, también que te presentes y adelante, Cochi. Gracias, Oscar. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción para dar lugar a las exposiciones de Mercedes y de Noemí,
que va a centrarse básicamente en los contextos político-administrativos de gestación de los eventuales nuevos modelos de gestión pública emergentes con posterioridad a la pandemia. Los procesos de modernización en los últimos años han estado centrados básicamente en la agenda de los gobiernos electrónicos, marginando de la agenda pública o de la agenda institucional las reformas administrativas. Y la irrupción de la pandemia ha acelerado un ritmo inusitado la digitalización del accionar público y ha introducido cambios también disruptivos en el plano de la gestión de las personas y específicamente en lo que respecta a la adopción del teletrabajo, del trabajo remoto. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, ese desacople entre lo que es la agenda del gobierno electrónico y la agenda de la reforma administrativa ha dejado al desnudo la fragilidad de los servicios civiles para acompañar y apuntalar y apalancar esos cambios en materia de virtualización de la gestión estatal. Y esas fallas en el Estado, tanto en el plano de lo tecnológico como en el plano de la gestión de las personas, ha dado lugar a la conformación de disímiles modelos de gestión pública. Y esas disfuncionalidades, ante esas disfuncionalidades, diríamos, el abrupto traslado de lo que es las oficinas públicas al seno de los hogares, ha dejado en evidencia la baja penetración infraestructural y también, ahora agregamos digital, del Estado a lo largo del territorio nacional y subnacional. Así, a las zonas marrones que otrora fueran identificadas por Guillermo O'Donnell, caracterizadas por una tenue presencia del Estado de Derecho, se le anexan otras áreas de carácter periférico desconectadas o signadas por la desconexión a causa de la brecha digital existente. Así, hoy los gobiernos se han visto compelidos a, diríamos, a combatir la complejidad propia de la pandemia con frágiles capacidades estatales en un escenario signado por una tradición delegativa, hiperpresidencialista, que ha llevado a la ciudadanía a demandar gobiernos paternalistas, omnipresentes y omnipotentes, que a su vez ha dado lugar a la concentración del accionar estatal en manos del Ejecutivo, en clave de excepcionalidad o de emergencia. Y todo este cuadro de situación ha dado lugar a formular múltiples hipótesis sobre lo que vendrían a ser las futuras nuevas normalidades. Pero todas han sido pensadas sobre la base de cómo se va a configurar el gobierno electrónico. No así sobre los supuestos de cómo se van a configurar los nuevos formatos de servicio civil post-pandemia que apalanquen todos esos cambios en materia tecnológica. Y este es, diríamos, un aspecto crucial, porque difícilmente se va a lograr, diríamos, virtualizar la gestión pública si no se avanza paralelamente en la consolidación de burocracias profesionales. Y estas nuevas modalidades de gestión pública, digamos, no se construyen sobre base cero. Es decir, la pandemia no viene a guillotinar el legado administrativo que ha moldeado nuestras burocracias y que permanentemente ha incidido y han operado como barrera a la implantación de los procesos de modernización y específicamente a la institucionalización de los servicios civiles. Y estos nuevos esquemas que se están configurando convergen con esas viejas patrones culturales y esas prácticas particularistas muy enraizadas en nuestra región. Por ello, ¿no es cierto?, se torna como, podríamos decir, inviable proyectar escenarios del futuro sin reparar sobre esa herencia administrativa. Es decir, no podemos vislumbrar hacia dónde transita la burocracia sin definir desde dónde viene. Y esto implica identificar todos aquellos condicionantes políticos y culturales que pueden operar como
trabas o bien vehiculizar todos estos procesos de modernización que se está gestando. ¿Y de dónde venimos? Y en la mayoría de los casos a nivel regional venimos de contextos de patronazgo de altísima intensidad y como bien sabemos en nuestra región la transición de sistemas de patronazgo a sistemas meritocráticos bajo sus distintas modalidades más flexibles o más clásicas todavía no ha logrado completarse en la mayoría de los países. Tienden a converger tendencias altamente patrimonialistas con tendencias altamente profesionalizantes. Y esta débil implantación de los servicios civiles está asociada a prácticas que se vienen arrastrando desde tiempos de la colonia, como el principio de acato pero no cumplo, que da lugar a la fragmentación y dispersión en materia de normativas relativas a empleo público, a un extensivo patronazgo y a un arraigo asociado a su gravitación a la hora de construir maquinarias político-partidistas, patronazgo que ha incidido en la deconstrucción de los procesos de profesionalización. Una vez formalizada la reforma, surge una catarata de presiones por repolitizar el sistema y restituir las viejas prácticas particularistas. Y por último, también las trayectorias de reforma se han visto moldeadas por el corporativismo. Todos estos condicionantes han dado lugar a la inestabilidad, a la desarticulación y a la superposición de reformas administrativas que han impedido construir un servicio civil consolidado y unívoco. Entonces, esta instauración, ¿no es cierto?, esta instauración incompleta de las meritocracias en la región opera como un condicionante para la futura proyección y edificación y consolidación de gobiernos electrónicos. Así estos viejos dinosaurios, como los denomina Juan Carlos Cortázar, persisten y se potencian, ¿no es cierto?, con el uso, se pueden llegar a potenciar con el uso tergiversado de las nuevas tecnologías y ello puede llegar a dar lugar al peor de los mundos, que nosotros le denominamos una nueva normalidad anómala. El resto de los escenarios lo van a proyectar Mercedes y Noemí, pero si se da este escenario un poco oscuro de nueva normalidad anónima, donde se junten, se configura el peor de los mundos, se va seguramente a caracterizar por una burocracia altamente politizada, en la que el teletrabajo remoto degenera, podríamos decir, en telemilitancia al servicio de la construcción y la consolidación de un proyecto político de tinte personalista, en el mejor de los casos, o de naturaleza populista o con algunos sesgos autoritarios, y que va a coexistir también con un ejecutivo altamente centralizado que retenga las prerrogativas excepcionales y extraordinarias que le fueron delegadas para combatir la situación de pandemia. Y nosotros pensamos que se podría llegar a erigir una suerte de Estado orwelliano que se valiese de las TICs para ejercer un asediante, asfixiante y férreo control político sobre la ciudadanía y que ponga en jaque los derechos individuales e incluso la subsistencia de la democracia liberal. ¿Cómo? ¿Me queda? Bueno, se trataría de un escenario donde la racionalidad política de supremacía, podríamos decir, de la racionalidad política y de un sojuzgamiento de la racionalidad técnica para ponerla al servicio de la consolidación de este proyecto político de sesgo autoritario. Pero digamos, este panorama oscuro, que es el que he presentado negativo, puede revertirse si los gobiernos son capaces de conciliar y conducir en paralelo la agenda de gobierno electrónico con la agenda de profesionalización en un marco donde haya una férrea voluntad política por consolidar la democracia republicana. Muchas gracias, Mechi. Bueno, le vamos a ceder la palabra entonces ahora a Mercedes Yacobielo. Mercedes. Aquí estoy y tomo la posta.
siguiendo con el desarrollo que estaba planteando Mechi, le tocó el escenario oscuro, pero la idea era plantear ante esa posibilidad que nadie quiere, cómo podemos hacer para conjugar las dos cosas, ¿no? La pandemia en todos los ámbitos dejó como al desnudo esta tensión, hay una tensión muy fuerte entre el discurso futurista transformador y las deudas que tenemos en nuestros países, ¿no? En términos de desigualdad, pobreza, accesibilidad y debilidad institucional. Eso es lo que planteaba recién Mechi. Y vuelvo a aludir al famoso dinosaurio que mencionó en una provocadora nota reciente. Juan Carlos Cortázar titula la nota con un microcuento genial que dice: y al despertar el dinosaurio todavía estará allí. Y no estamos hablando del Estado, el Estado siempre estuvo y estará, y menos mal que está, lo hemos visto en la pandemia, que tuvo un rol muy importante para atravesar la crisis que todavía estamos pasando, eso no hay duda. El tema es las preguntas de siempre: el Estado cómo, con qué capacidades, de qué manera, y lo que ha dejado como muy al desnudo han sido los problemas de implementación. La ciudadanía se ha visto enfrentada con ver en los medios largas colas de personas para esperar un subsidio, cuestiones como muy operativas que hacen que la gente vuelva sobre la preocupación de la culpa es de la burocracia como adjetivo negativo, como buropatología, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? En términos de gestión de las personas, cuando tratamos de pensar cómo mejorarlo, nos vuelve a pasar lo mismo, aparece la tensión entre las tecnologías sofisticadas de gestión del talento, pensar en términos de nuevos modos de hacer, liderazgos más flexibles y demás, pero nos encontramos con intentar implementar todo eso en administraciones donde se repiten los apellidos en las mismas organizaciones, las designaciones de confianza llegan a niveles de supervisión, a veces no solo medio, sino también bajo, que cuando hay un cambio de gestión, y agrego, no de gestión, a veces es una autoridad en una organización, sencillamente, termina habiendo un Tetris de reasignación del personal de planta y una puerta giratoria de la gente que está contratada sin su estabilidad garantizada. Bueno, y todo ese es nuestro dinosaurio en la gestión de las personas. Venimos arrastrando eso hace 1000 años, estamos luchando, tampoco es que eso es la realidad en todas las organizaciones en América Latina, en todas las organizaciones en Argentina, hay mucha diversidad en el nivel de profesionalización de las áreas en el Estado. Pero entonces, ¿cómo hacemos en medio de tratar de afrontar todas las demandas adicionales que nos trae la pandemia y eventualmente la pospandemia con todo este legado que venimos arrastrando de hace rato? Y lo que pensamos en nuestro equipo con estos temas de pensar las reformas es tratar de aprender de lo que estuvimos analizando y aprendiendo en los últimos años de la evolución que han tenido los servicios civiles de la región, en estos seguimientos que se han hecho desde el BID, desde el CLAD, la cooperación española y demás. Ha habido un seguimiento de cómo han evolucionado los servicios civiles, tratando de implementar simultáneamente el mérito y la flexibilidad. Y el mérito, y ya lo mencionó Mechi, pero es como una palabra muy polémica en estos tiempos por los otros contenidos que se le han dado al término, pero para hacer la historia larga, bien corta, es que los cargos públicos los ocupen personas que tienen las competencias para poder ejercer sus roles. Nadie estaría en desacuerdo con eso. El tema es cómo implementarlo y que al mismo tiempo que tengamos personas competentes, sean personas motivadas para llevar adelante las prioridades de la agenda que trae el gobierno, avalado legítimamente por la votación de la ciudadanía. No es fácil, es un desafío complejo, pero tampoco es imposible y tenemos experiencias interesantes en la región para analizar. A veces son más acotadas o son sobre un segmento del empleo, pero hay algunas cuestiones que se pueden tomar como aprendizaje y que me las anoté para no olvidarme. Una es, ¿qué hacemos si tenemos una situación de institucionalidad débil donde estas tendencias, patrimonialismo, nepotismo y demás, son muy arraigadas y realmente esto es una puerta giratoria tremenda en una administración pública? La historia no es tratar de replicar la formación de las burocracias tradicionales y después flexibilizarlas. La idea es tratar de atacar sobre ciertos segmentos que nos puedan dar una masa crítica de capacidades para seguir avanzando luego
en la institucionalización de la profesionalización. Entonces, lo que surgió de este análisis como del avance y las experiencias nacionales es que es una buena medida para cualquier nivel de institucionalización del servicio civil apostar por el fortalecimiento del segmento directivo. A veces porque no queda otra, porque hay como una regulación muy rígida sobre el empleo público que impide realizar ajustes, cambios normativos y de prácticas sobre toda la administración, y a veces por una estrategia de, a partir de ahí, generar las capacidades para seguir trabajando en otros niveles. Otra es atacar la simplificación en todo lo posible del régimen de remuneraciones. Cuanto menos institucionalidad hay en el servicio civil, más estructural es la inequidad salarial. El salario base suele ser muy chiquito en relación a lo que los servidores públicos reciben como remuneración. Atacar eso aún en nivel de institucionalidad baja paga mucho. Realmente se mejora bastante el sistema. Y otra es lo que mencionaba al principio también Esther, aprovechar la parte buena de la tecnología y fortalecer los sistemas de gestión de información. Esto se puede hacer en cualquier tipo de nivel de institucionalidad. Y para terminar, y antes de que Oscar tenga que acudir a echarme, ¿qué pasa cuando ya tengo cierta institucionalidad creada, instalada? Primero, puedo empezar a alejarme de fórmulas generales, puedo trabajar con sistemas en paralelo donde pueda combinar gestión de carrera, gestión de empleo, incluso también establecer cuerpos, como se ha sido el cuerpo de AGES en Argentina, el cuerpo de gerentes públicos en Perú. Se puede empezar a jugar con alternativas en simultáneo, empezar a trabajar más fuertemente en gestión por las competencias, no solo en los perfiles, que se puede hacer en cualquier nivel de institucionalidad, sino también en gestión del reclutamiento, la selección y el desarrollo. Y, por último, empezar a vincular la gestión del rendimiento a las metas institucionales, o si no existe un sistema de metas muy formal, a las estrategias organizativas. Básicamente esto es una agenda intensa, es desafiante, pero es imprescindible. No hay manera de que sigamos tratando de arrastrar nuestras viejas deudas mientras tenemos que adecuarnos a las demandas de la ciudadanía en la era exponencial. Y ahora sí, le dejo paso a Noemí. Muchas gracias, Mercedes. Noemí, por favor. Bien, sí, ya estoy en pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca decirles que tengo el honor de integrar este panel del área de políticas y gestión pública del equipo CEDES, que pueden seguir a CEDES en las redes. Ahí tenemos innovaciones para compartir, y también integrante del equipo TIP. Por lo tanto, tengo que seguir necesariamente el punto donde dejó Mercedes, así como Mercedes Iacoviello completó el aporte de Mercedes Llano. Mi tema, Oscar, equipo, compañeros y a quienes escuchan, es competencias directivas para innovar en las maneras de innovar. ¿Por qué ponemos énfasis en las competencias directivas? El poeta Estacio, en el siglo I, el poeta latino, llamó la atención sobre un punto neurálgico del cuerpo donde el cuerpo puede ser lastimado, el talón de Aquiles. Nosotras proponemos que el talón de Aquiles del sistema de gestión pública es el segmento directivo. Ese segmento que cualquiera sea el grado de desarrollo de una burocracia puede hacer la gran diferencia. Vale para todos los casos como lección aprendida que el BID tomó como unidad de análisis en 22 países desde el año 2004 hasta la fecha. Creo que ya el año pasado se actualizó un nuevo diagnóstico. ¿Por qué habría que innovar en las maneras de innovar en la gestión pública y por qué ponemos esta responsabilidad en el nivel directivo? Dos razones principales, debe haber más seguramente. La primera es porque todas las innovaciones de las últimas por lo menos 2 décadas de las administraciones públicas han venido apuradas, urgidas, impulsadas por la introducción de nuevas tecnologías, por el salto tecnológico, sin mayor reflexión sobre extramuros, a qué sociedad le estamos prestando servicio y cómo se va reconfigurando en esta etapa de acelerados cambios civilizatorios. Donde no llegó la tecnología, se quedaron los procedimientos de la vieja cultura de rutinas, rígida y a repetición. Donde no llegó un liderazgo transformador, el formato no cambió porque no
la tecnología no lo demandó. Y la segunda razón es porque necesitamos una primera competencia de los directivos públicos, que es poner primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? El servicio público. ¿Y qué característica tiene el servicio público? Que tiene muchos segmentos de público en una sociedad crecientemente fragmentada. La Carta de Calidad en la Gestión Pública define calidad como orientación del servicio por resultados evidentes para el ciudadano. Pero no hay el ciudadano, hay muchos segmentos ciudadanos para los cuales hay que diseñar los servicios que ese ciudadano puede y está en condiciones de recibir. Desde el ciudadano que podría prescindir de dirigirse a edificios públicos porque puede telegestionar toda su tramitación, porque tiene la tecnología, la conectividad, la alfabetización textual y la digital, hasta el ciudadano que no puede, no tiene acceso a ninguna de estas condiciones y la administración pública debe diseñarle un servicio eficiente, rápido y cercano para sí, para este tipo de público. Con lo cual, lo que estamos diciendo en innovar las maneras de innovar es en poner por primera vez en la historia, desde que personalmente conozco la administración pública, poner la estructura, los horarios y el formato y la organización del trabajo como variable dependiente del servicio público diseñado. Así como las empresas y la sociedad están trabajando con pensamiento de diseño, ya nadie fabrica un jean con pespuntes color mostaza para el planeta Tierra. La sociedad que muestra todas sus singularidades está esperando que la administración pública se las reconozca y diseñe los servicios extramuros que van a dar lugar intramuros a los procesos que lleven a cada una de esas configuraciones, a la organización del trabajo, a la organización de los horarios y a las estructuras que conduzcan a esto. Esto que puede decirse con sencillez es de una implementación que también cambia las maneras en que suele vincularse la dirección pública con los colaboradores. Ya no va a servir ese anillo de profesionales de confianza que llegan con el directivo público y por su alta expertise le merecen la mayor confianza para un diseño del área o para un diseño procedimental. La manera de innovar acerca de cómo innovamos es el mapeo. Ya hay organizaciones, por suerte, trabajando en mapas del conocimiento y en mapas de competencias. El mapeo de las competencias disponibles en toda la planta de colaboradores que prestan servicios en el área donde el servicio público se está diseñando, para poder articular vis a vis la posición que va a jugar cada equipo con las competencias, es decir, el desempeño efectivo, no los títulos, no los doctorados, no lo que certificaron en sus legajos, sino el desempeño observable que se colecta de dos maneras. Uno, con la experiencia de cada agente público en su historia en la administración y también con su experiencia en otras organizaciones que quizá no sean del sector público. Directivos públicos que afronten dinámicas de participación interna donde los servidores públicos asuman el rol protagónico de la reconfiguración procedimental para cada diseño que va a afrontar el servicio que vamos a prestar, generan no solo la posibilidad de evitar apagones administrativos como tenemos ahora en la pandemia, y es que las áreas que están más apropiadas de la tecnología, que tienen más actualizados los conocimientos y las competencias para la gestión a distancia, están sobrecargadas de tarea y otros servicios no se están prestando y otros servidores no están prestando servicios porque estamos en estado de emergencia. ¿Con qué? Con tecnologías de las que ya disponíamos para hacer estos diseños en las primeras dos décadas del siglo XX en casi toda la región. De modo que cuando decimos innovar en las maneras de innovar, solamente queremos decir que el diseño del servicio público empieza extramuros para esta sociedad
del siglo XXI y se completa con una activa participación interna, protagonismo interno de los servidores públicos como tales, considerándolos como expertos administrativos, como agentes de cambio y como diseñadores de los procesos y procedimientos que van a llevar a esos servicios. Es una construcción interna que depende de la definición extramuros de qué queremos ser. Si una burocracia profesional como sustantivo, considerada así por la sociedad, con una interesante imagen social, o queremos la imagen controversial de una burocracia que es un adjetivo que no satisface las demandas de los diversos ciudadanos. Hemos abandonado por un ratito a Maslow. Gracias. ¿Terminé? Muchas gracias, entonces. Con esto cerramos. Perfecto, muchas gracias, Noemí. Porque si no, no vamos a tener tiempo de darle la palabra a Sebastián Juncal, a quien ya se la paso. Sebastián, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la asociación y al resto de los integrantes del equipo. La verdad que estaba muy bueno participar en algunas reflexiones en estos tiempos tan extraños. Y yo, el aporte que quería hacer, una pequeña reflexión sobre la cuestión de la política pública que supuestamente debería estar más presente en la actualidad, que es la gestión del riesgo de la emergencia. Y intentar pensar por qué, digamos, no nos aparece muy articulada. ¿Podés repetir el tema? Sí, el tema es... Hubo una interrupción. Sí, básicamente... Sí, estoy con problemas de conectividad, pero básicamente una reflexión sobre la política pública de la gestión del riesgo y la emergencia y pensar por qué cuando tendría que estar más no articulada, pero más presente en la sociedad en este momento, está bastante tapada por probablemente una respuesta política que es lógica, pero que a la vez nos lleva a pensar en las causas de por qué eso pasó. Brevemente, la presentación tiene dos aspectos principales, uno la cuestión de la planificación y otro la coordinación interinstitucional e intrainstitucional, y empezar a analizar qué pasó en el marco de la gestión del riesgo y la emergencia. Una información breve y de contexto: yo en el 2003 estuve brevemente a cargo de la Dirección de Planeamiento y Capacitación de la Dirección de Protección Civil. En ese momento se estaba yendo del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad y bueno, se venía trabajando la gestión integral del riesgo y la emergencia como una política pública con criterios y hasta certificaciones internacionales, pero en Argentina tenía un recorrido breve. Esto empezó más en los 2000. En el 2013 estaban en ciernes, y bueno, desde el 2013 yo me puse a ver, a partir de esta situación de pandemia y de aislamiento social y obligatorio, a ver qué había pasado entre el 2013 y la actualidad. Siguió avanzando la gestión del riesgo y la emergencia, hubo profusas herramientas, instrumentos normativos, sistemas, inclusive se cambió el CIFEM por el SINAGIR, hubo una ley, la 27287 del 2006, que empezó a establecer una serie de criterios, definiciones para cómo, digamos, responder a un evento catastrófico o a una emergencia. Inclusive se forjó en un plan nacional quinquenal, Plan Nacional de la Reducción del Riesgo de Desastres del 2018 al 2023, bueno, todo muy bien, y se establecieron planes operativos. Bueno, la cuestión hoy no parece haber habido una respuesta del tipo técnico muy, si se quiere, articulada. Por ahí lo político permeó demasiado esto, pero a la vez, en ese recorrido entre el 2013 y hoy, lo que se ve es que asumió dos caracteres centrales y uno subsidiario. El carácter central es afincado en el Ministerio de Seguridad, afincado en una concepción securitaria, es decir, una concepción que tiene que ver con la respuesta inmediata, con una estrategia de shock, con bajar recursos rápido, que es un poco, que tiene similitudes con la respuesta política actual. Y había otra política influida por esto, que es la parte sanitaria y de salud. Todos los esquemas de respuesta, sobre todo para preservar la vida y la salud de las personas, y todos los esquemas que tienen que ver con las políticas básicamente de salud. Pero esos dos ejes estaban un poco
desarticulados con respecto al conjunto del funcionamiento del Estado y también las tareas de prevención hacia la sociedad o de concientización hacia la sociedad. Porque no estamos en un territorio, los territorios, esta es una atribución de las provincias, entonces los territorios se preparan de acuerdo a sus mapas de riesgo y a sus hipótesis de riesgo. Entonces podemos tener muchísimo más preparadas Mendoza y a San Juan porque tienen riesgos sísmicos, y en menor medida otras provincias que tienen un riesgo por ahí no caracterizado como una emergencia catastrófica, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente, faltaba una mirada transversal. La mirada transversal respecto a la gestión de riesgo en el Estado Nacional, por lo menos, se limitaba a dos cuestiones. La necesidad de que las auditorías internas respondan pidan el mapa de riesgos y haya una determinada caracterización de los riesgos que enfrenta el organismo en cuestión, y la otra cuestión era vinculada a la política de seguridad e higiene de infraestructura, que tiene que ver con hay que tener un mapa de evacuación, hay que poner responsables de piso y nada más. Eso era el riesgo que cada organismo, con distintas políticas sustantivas, podía llegar a tener que enhebrar en el caso de una emergencia. No había ni nada pensado en el caso de emergencias realmente catastróficas que supusiesen una disrupción grande. Estamos en un momento de transformaciones abismales respecto del ambiente y la sociedad, con lo cual esta mirada ya del vamos es deficitaria, ¿no? La gestión de riesgo se pensó como una política de respuesta inmediata, pero no hubo ni prevención ni planificación, que son las etapas que están definidas por la ley. Entonces, y además no hay una voz técnica, sino que hay una voz pura y exclusivamente sanitarista. Una nota de color es que en el plan de reducción de riesgo de desastre no aparece la palabra ni pandemia ni epidemia, con lo cual hay una percepción de los riesgos que están vinculadas con los riesgos tradicionales y más vinculadas a las catástrofes, si se quiere, no antrópicas, sino de corte natural. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, los técnicos parecen estar ausentes, la política lo supera. Hay un problema claro de coordinación porque si ese técnico elabora un esquema de respuesta, la política se lo pasó por arriba y ese esquema de respuesta y esa coordinación interjurisdiccional no está presente hoy. O, en todo caso, hay conflictos y lo que se hace es hacer una política, si se quiere, de gruesa. Se dispara con munición gruesa y a veces una de las cosas que está enseñando esta situación de emergencia es que hay un problema de escalabilidad. No todas... Es un problema que tiene una naturaleza similar, pero no hay una respuesta territorial y sectorial igual para todas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este estado de situación? En primera instancia, ampliar la cuestión de la mirada de gestión de riesgo con una mirada transversal, porque no sirve utilizar las mismas herramientas que sirven en la normalidad para la situación de emergencia. Por ejemplo, hablando de una política económica o una política de reactivación económica, cómo hacer para hacer políticas focalizadas sobre la cadena de pagos y no una política que indiscriminadamente vuelque liquidez a los distintos segmentos económicos. No todos están de la misma manera, con las mismas necesidades, con lo cual la cuestión de la escala exige una proporcionalidad de la respuesta y una proporcionalidad de la planificación y a la vez esto respecto a la política sustantiva hacia la sociedad. El propio organismo tiene que empezar a pensarse qué estructura interna tiene que establecerse de acuerdo a las distintas emergencias. Hoy tenemos infinidad de edificios públicos vacíos que probablemente no se vuelvan a llenar, con lo cual hay que pensar de qué manera los servidores se alojan en determinadas áreas centrales, se consigue un beneficio de escala. Los edificios que sí están abiertos al público tienen que tener patrones y criterios de atención muchísimo más congruentes con la situación sanitaria general y con la situación, digamos, de posibles emergencias recurrentes en el futuro. Hay que pensar que esto vino para quedarse. Y sobre todo, me parece que esto, digamos, obliga a tener en alguna medida un comité de riesgo, un comité de crisis o un comité de planificación de riesgos al interior de cada organismo, probablemente. Y sobre todo el problema de la generación de datos que sirvan para esa toma de decisiones y esa planificación de la emergencia que eventualmente será una permanente emergencia.
Y acá me parece que hay una oportunidad en, yo esto con algunos de ustedes lo he charlado, la cuestión de que en vista de que viene un censo, ya sea en el 2020 y el 2021, bueno, ¿qué tipo de datos nos están faltando para poder gestionar esta sociedad que está en cambios muy, digamos, disruptivos, muy emergentes, muy difíciles de planificar? Acá uno dice, bueno, esto se tendría que haber planificado de la gestión del riesgo, pero nunca nadie pensó que podía tomar esta escala. Entonces, ahí me parece que lo que tiene que imponerse es una nueva mirada. Eso quería. Redondear, por favor. No, lo que quería decir es que se tiene que imponer redondear. que se tiene que imponer una nueva mirada en la planificación para poder planificar estos riesgos y que pueda haber una especie de, no automatismo, pero que el Estado tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a esa misma política en un contexto de completa emergencia. Eso es lo que quería decir. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, ya no nos queda tiempo, nos han asignado realmente un tiempo limitado. Vamos a tener oportunidad de discutir durante el Congreso con quienes nos acerquen sus preguntas, cuestionamientos, críticas. Simplemente hemos escuchado 5 exposiciones, la mía no cuenta, en todo caso veré si tendré oportunidad cuando se produzca ya las sesiones del Congreso en vivo, pero hemos tenido oportunidad de prácticamente abarcar una enorme cantidad de temas vinculados con el funcionamiento del Estado en la pandemia y en la pospandemia. Hemos hablado de sistemas de gestión de información, transversalidad, teletrabajo, comunidades de práctica, gestión de las personas, la temática del liderazgo, la alta gerencia, las competencias directivas, los saltos tecnológicos, el servicio público en general y la gestión del riesgo y la emergencia. Hemos abarcado realmente un espectro muy amplio de problemas y bueno, les agradezco a todos mis colegas la intervención y nos preparamos entonces para las preguntas y el debate que pueda generarse alrededor de lo que hemos expuesto. Así que muchísimas gracias y con esto damos por cerrado este panel. Hasta Gracias.